Cuando ya tenemos el diagrama de secuencias, entonces allí nos damos cuenta de que hay algunas funciones y métodos que debemos implementar en nuestras clases. Entonces para ello realizamos lo que se llaman los contratos. Un contrato es un documento donde yo especifico clase por clase de mi diagrama de clases qué es lo que va a realizar dicha clase. Entonces aquí tenemos, siguiendo con nuestro ejemplo de artículos, tenemos la clase artículo. Entonces, ¿qué tiene como componente? Dice propósito de la clase. Ahí describimos cuál es el propósito directamente que tiene esta clase. Dice almacenar todos los artículos, prendas, que son elaborados. Viene otra parte que habla sobre los atributos. Entonces aquí mostramos todos los atributos que debe tener esa clase llamada artículo. Entonces esa clase llamada artículo podemos ver aquí que tiene como atributos el código del artículo, el nombre del artículo, la línea de producción, el tipo de prenda, el tipo de consumidor, lista de tallas, lista de patrones, lista de fases, lista de fotos, lista de materiales, fecha de creación, precio de venta, mercado del artículo, temporada del artículo, instrucciones del artículo, acabados, costos de materiales por talla, costos de fabricación por talla y costo total por talla. Serían todos los atributos que tiene esa clase. Luego de escribir los atributos, entonces decimos que los contratos son los que definen las operaciones, o sea, los métodos que ya supimos que debía tener cada una de las clases de nuestro diagrama de clases. Entonces aquí con los contratos, entonces empezamos a especificar cada una de las funciones. Entonces, ¿cómo las especificamos? Entonces tiene nombre, propósito, referencia, salida, precondiciones y poscondiciones. Por ejemplo, este tiene como nombre artículo. Entonces tiene el mismo nombre de la clase y dice que recibe dos parámetros, el código del artículo y el nombre del artículo. ¿Cuál es el propósito? En el propósito decimos entonces para qué sirve este método o función. Dice constructor que se encarga de inicializar los atributos de la clase con los valores recibidos. Entonces el constructor de la clase, por eso toma el mismo nombre de la clase. ¿Cuál es la referencia? Caso de uso, creación de artículos. Entonces aquí nos remitimos al caso de uso, creación de artículos para poder darle validez a que exista una clase en este sistema la cual se pueda llamar artículos. Entonces, caso de uso, creación de artículos. Y a su vez, si vamos al caso de uso de creación de artículos, encontraremos en su especificación unas referencias cruzadas que nos llevan al documento del trabajo de campo. Por eso es tan importante el documento del trabajo de campo para la trazabilidad de nuestro sistema de información. Tenemos una salida. La salida es lo que debe retornar la función. Este me dice no tiene salida porque es el constructor de la clase. El constructor de la clase no entrega un resultado, sino que crea el objeto de la clase artículo. Precondiciones, o sea, qué debe pasar para poder que se cree un objeto del tipo de esta clase. Entonces será invocado cuando se esté adicionando una nueva prenda. Entonces cuando ocurra ese evento que se vaya a adicionar una nueva prenda, entonces se va a generar un objeto nuevo de la clase artículo. Postcondiciones, entonces qué es lo que le aporta él al sistema. Te dice se crea un nuevo objeto de la clase artículo y se almacena la información correspondiente en la base de datos. Entonces aquí ya estamos especificando que este método, cuando toma esa información, aparte de que guarda los valores dentro de los atributos, entonces él almacenaría también esta información en la base de datos. Entonces las postcondiciones nos dicen cómo queda el sistema después de que se ejecuta esta función, y así vamos especificando una a una todas las funciones que tiene dicha clase artículo. Entonces el código recibe un código y aquí mostramos toda la información. Entonces todo esto nos especifica la clase qué métodos van a tener. Esto va a ser muy útil para el desarrollador de software en el momento donde ya él tenga que hacer la programación del sistema de información. Ella podría basarse muy bien en este documento para saber qué métodos y qué atributos debe tener cada una de las clases. Como vemos, es algo un poco extenso, pero es necesario para poder tener claro todos los métodos que va a tener como tal cada una de las clases de nuestro diagrama de clases. Cuando tenemos ya listo toda esta parte de los contratos, entonces ya podemos ir a hacerle el diagrama de estados.
Recuerde que el diagrama de estado se le desarrolla a cada uno de los objetos que van a tener en nuestro sistema. Entonces recuerde que de una clase se deriva uno o muchos objetos. Entonces aquí vamos a mirar la misma clase artículo. Entonces le estamos haciendo un diagrama de estado a la clase artículo, ¿cierto? Entonces estamos desde un estado inicial. Este estado inicial, dicen, no existe. Aquí no existe todavía un objeto. Resulta que entonces aquí ocurre un evento llamado artículo que recibe el código y el nombre, ¿sí? Recuerde que esta transición que vemos aquí debe ser una función que está implementada dentro de la clase. Ahorita que estábamos mirando la especificación de los contratos, nos dimos cuenta que sí había una clase así que se llamaba artículo, que recibía un código y un nombre. Entonces aquí está el nombre de ese método. Cuando ocurre, entonces pasa a estar en un estado que se llama creando. Este estado creando tiene todas estas actividades. Recuerde que las actividades se especificaban después de la palabra do. Entonces estas actividades son en sí también los otros métodos que encontramos allí en los contratos: set código, set nombre, set línea de producción. Entonces todos estos set lo que hacen es guardar datos. Todos estos datos, el nombre, la línea, el tipo de prenda, el tipo de consumidor, las tallas, los patrones, las fases, las fotos, los materiales, la fecha, el precio, el mercado, la temporada, en todos los atributos internos de la clase, entonces se almacenaría esta información como tal. Entonces para eso serviría cada uno de estos métodos que vemos aquí. Entonces en el estado creando, él invocaría todos estos métodos para poder que lleven la información determinada a cada uno de los atributos dentro de la clase. Y podemos ver que aquí al final también está calcular costos. Entonces, cuando se crea el objeto, entonces se deben invocar a todos estos métodos y también calcular los costos. Después de estar creado un objeto, entonces él puede tener diferentes estados. Entonces si ocurre el evento listar, entonces es porque necesitan un listado, digamos, de los artículos que se necesitan. Entonces el objeto del artículo pasa de estar en un estado que se llamaba creando, pasa a un estado que llama listando. En listando puede utilizar cualquiera de estos métodos: lista artículos, busca datos del artículo y listado de artículos, ¿sí? Entonces con toda esta información él va a buscar los artículos que hay en nuestro sistema de información. Recuerden que todos estos nombres de estos métodos y estas funciones se establecieron cuando desarrollamos los contratos. Y los contratos surgieron a raíz de haber hecho un diagrama de clases, de haber hecho un diagrama de secuencias donde encontramos ciertos métodos y algunos métodos adicionales que de pronto nosotros necesitáramos. Entonces, estando en este estado listando, puede llegar a un estado de finalización cuando dice visualizado, ¿sí? Entonces si ocurre un evento que llame visualizar, entonces ya quieren mostrar ese listado. Cuando se muestra, ya ahí deja de estar en este estado y pasa a estar en un estado de finalización. Si ocurre un evento llamado modificar, entonces el estado modificar viene a un estado llamado, entonces la transición modificar me lleva a un estado que se llama modificando, el cual tiene un método que dice que se llama modifica datos del artículo, que recibe el código del artículo y todos los demás atributos que se necesite para modificar. Entonces él invocaría, mientras esté en este estado, él invocaría este método que se llama modifica datos del artículo, y ya después, cuando ocurre una transición donde se quiera archivar, o sea, se quiera ya guardar esta información, entonces pasaría a su estado de finalización. También estando entonces en el estado de creado del artículo, también podría ocurrir el evento borrar. Para ocurrir el evento borrar, entonces llegaría él a un estado que se llama eliminando. En este estado eliminando, entonces se invocaría el método borrar artículos, que recibiría el código de ese determinado artículo. Entonces él ejecuta este método internamente y luego pasaría a un estado de finalización que se llamaría borrado. O estando creado, simplemente ocurre el evento guardar y el objeto queda almacenado en la base de datos, toda su información. Entonces así nos toca uno a uno cada una de las clases. Le tenemos que hacer un diagrama de estados para mirar cuáles son los posibles estados que tiene cada uno de los objetos
que componen nuestro sistema de información.